Señor, amado hermano, que Dios te bendiga. Es una bendición para mí poder estar nuevamente a hacer un video para honrar y glorificar el nombre del Señor y para motivarte a ti a seguir adelante, para motivarte a ti a buscar más de la presencia del Señor. Y en este caso te quiero hablar de el ayuno. Como pudieron ver aquí en lo que es en el subtítulo de este video, lo que es el ayuno. Creo que es algo que creo que todos los cristianos tenemos que tener como disciplina, el ayunar. Quiero preguntarte, ¿ti has ayunado? ¿Cuánto tiempo ayunaste? ¿Hace cuánto tiempo no ayunas? Más que hablar este video, yo quiero como hacerlo como una plática con ustedes y también contarles mis experiencias. Aprovechar, no sé cuánto tiempo vaya a durar este video, contándote mis experiencias en lo que son ayunos. Y quiero hablar acerca de lo que es ayuno, quiero hablar acerca para qué sirve el ayuno, cómo se hace un ayuno. Porque es importante, amado hermano, saber, conocer lo que es el ayuno. ¿Por qué? Porque muchas personas ayunan por ayunar y no saben en realidad el significado espiritual que tiene el ayuno. Si bien es cierto, no existe en la Biblia un concepto básico, un concepto directo que nos hable acerca de lo que es el ayuno. Más sin embargo, si nos hablan de personas que ayunaron y nos habla David ayunó, Elías ayunó, Jesús, nuestro mismo amado Señor Jesucristo ayunó. Y si lo hicieron es porque de verdad esto trae un peso muy fuerte en el mundo espiritual, el cual tú y yo necesitamos ayunar. Vamos a comenzar dando más que todo un pequeño concepto de lo que es un ayuno. Creo que todos cuando nos mencionan que es un ayuno, literalmente nos vamos y sabemos de que es abstenernos de ingerir alimentos por un buen tiempo y que sea voluntariamente. Pero hay varios tipos de ayunos voluntarios que hacemos las personas. Algunos que inclusive los mundanos o las personas que no conocen a Cristo están ayunando. Una lo hacen por salud, porque según el ayunar desintoxica el cuerpo. Otros lo hacen porque le ayunan a sus dioses paganos por un determinado tiempo. Pero otros ayunamos porque es una disciplina cristiana, es una disciplina espiritual. Y es en esta última donde yo me quiero concentrar, donde yo quiero empezar a hablar. Básicamente en la Biblia el ayuno es visto como una manera de humillarnos nosotros mismos ante Dios, o una manera de decirle al Señor y de decirnos a nosotros mismos que estamos interesados en tener una comunión más cercana con el Señor. En muchas ocasiones se busca el ayuno, ya sea por un crecimiento espiritual, ya sea por alguna necesidad familiar que se tiene o una necesidad personal. Podemos ver que David ayunó en Salmos, les voy a citar Salmos 35:13 y dice: pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Aquí podemos ver que David dice que se vistió de cilicio, pero también habla de algo muy importante que es el ayuno. Y dice, pero mire lo importante que dice: afligí con ayuno mi alma. Y es por eso que les decía de que en la Biblia se ve que el ayuno es como una manera de humillarnos. Es una manera de afligir el espíritu, de afligir la carne. Pero ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve el ayuno? En muchas ocasiones cuando yo iba a ayunar, empezaba a ayunar y la verdad que desconocía. Yo decía, pues ¿para qué aguantar hambre? Porque algunas personas lo ven de esa manera. Yo lo veía de esa manera. Yo pensaba que simplemente era aguantar hambre. Y yo decía, pues no creo que esto tenga un peso espiritual. Déjeme decirle algo, hermano. Para que usted empiece un ayuno, usted tiene que ir con una fe en su corazón de que ese ayuno el Señor lo va a recibir, de que ese ayuno va a romper cadenas, de que ese ayuno va a ayudarte a muchas cosas que voy a estar explicando. Pero tienes que creer también de que lo que estás haciendo te va a ayudar para bien en tu vida espiritual, el cual el ayuno
Creo que es algo que nosotros tenemos que tener siempre, siempre agarrado de la mano en nuestra vida. Y yo les comentaba que cuando yo ayunaba, yo no sabía lo profundo que tiene esto del ayuno. Cuando comprendí, cuando entendí, porque usted tiene que ir con entendimiento. Cuando va a orar, dice la palabra del Señor, que oremos con entendimiento. Igual cuando uno va a ayunar, ayunar con entendimiento. Y es por eso que yo me he visto motivada a hacer este video. Número uno, para motivarte a que vayas al ayuno. Y número dos, a enseñarte en realidad lo que es el ayuno. ¿Por qué? Porque esto me lo ha enseñado el Señor. Lo hago con el amor fraternal que hay en mi corazón para ti. Lo hago también porque muchas personas me han preguntado, hermana, ¿cómo hago un ayuno? ¿Qué es el ayuno? Y a veces en un mensaje es muy difícil explicarles qué es el ayuno. Y yo dije, bueno, ¿por qué no hacer este video? Y también el ayuno sirve para tener una relación y una comunión más directa con el Señor, más íntima con el Señor. ¿Por qué? Porque el ayuno más que todo nos ayuda como a aclarar o quitarnos nuestras vendas que tenemos en el mundo espiritual, y así podemos entender lo que Dios está diciendo a mi espíritu. O sea, porque al momento de que nosotros afligimos la carne, estamos más concentrados en lo que es la voluntad de Dios. Estamos más sensibles y susceptibles a la presencia de Dios, a la voz de Dios, y nuestro espíritu está constantemente activo y conectado con el Espíritu Santo de Dios. Es por eso que muchas personas me dicen, ¿por qué yo no puedo escuchar a Dios? La verdad, necesitamos afligir la carne y necesitamos humillarnos y concentrarnos más en lo que es las cosas de Dios y no en las cosas del mundo. El ayuno es una manera de condicionar nuestro cuerpo, a llevar nuestro cuerpo a lo que es la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo condiciono mi cuerpo a la voluntad de Dios, entonces yo me vuelvo más susceptible a la presencia de Dios. ¿Sí me están entendiendo? Cuando nosotros pasamos por esa etapa del ayuno, donde nuestra mente, donde nuestro cuerpo, donde nuestro ser se opone al ayuno y empezamos a sentir dolores de cabeza, empezamos a sentir mareos, empezamos a sentir malestar en nuestro cuerpo, más sin embargo nosotros somos persistentes en el ayuno, es ahí cuando Dios nos pone muy sensibles a su presencia, porque hemos decidido apartarnos para estar en la presencia de Dios. ¿Cómo se hace un ayuno? Primeramente yo quiero decirles una cosa. Cuando una persona va a hacer un ayuno, no es simplemente me levanto, hoy aguanto hambre y a tal hora voy a comer. No es así. Para hacer un ayuno usted necesita comenzar su ayuno primeramente con un propósito. Usted no puede ir a un ayuno sin propósito. David se muestra aquí en este Salmos 35:13 que él buscó al Señor con un propósito. Dice, cuando ellos se enfermaron me vestí de cilicio. Yo siento aquí que él buscó el ayuno por tercera persona, ayunar por ellos, por los que se enfermaron. Ahora, miramos que él tuvo un propósito de ayuno. Todos tenemos que tener un propósito. Y mi principal propósito en el ayuno es mi crecimiento espiritual. No se vale, no, de veras, no le hallo yo lógica que tú comiences a orar por tener cosas materiales cuando el ayuno se basa en buscar las cosas de Dios, en apartarte de las cosas del mundo y buscar el reino de Dios y concentrarte en Él y en su reino y en la voluntad de Él. Entonces yo no considero de que tú vayas a ayunar por una casa, yo no considero que tú vayas a ayunar por cancelación de deudas, yo no considero eso. Yo considero
que nosotros principalmente deberíamos de comenzar un ayuno con el propósito de que nuestra mente sea espiritual, de que se caigan las vendas, de que se rompan las ataduras, de que se abran esos candados de opresiones que hay en nuestra mente, de que el Señor nos haga conocer cuál es su voluntad y que nos ayude a escuchar su hermosa voz. Ese debe ser nuestro principal propósito. Eso, empezar el ayuno con un propósito. Y más sin embargo, como lo hizo David, si tu propósito es ayunar por la enfermedad de alguien más, si tu propósito es ayunar por el alma, por la salvación de esa alma, amado hermano, el Señor va a saber cómo te va a recompensar. Es una gran bendición. Encontramos una gran bendición cuando empezamos a hacer las cosas a la voluntad del Señor. Y eso es lo que yo le quiero decir. Primero, empezar con un propósito y determinar cuánto tiempo de ayuno tú lo vas a hacer. En cuánto tiempo en el día, cuántas horas de ayuno tú vas a hacer. Por ejemplo, en mi caso, yo he ayunado, me recuerdo cuando ayuné 40 días. Y recuerdo muy bien que lo comenzaba, obviamente tuve un propósito en ese ayuno, y uno de esos era porque yo necesitaba que el Señor me diera sabiduría, porque yo necesitaba que Dios me diera entendimiento, porque habían algunas cosas en nuestro diario vivir y la verdad que yo necesitaba que el Señor hablara mi vida, yo necesitaba escuchar su voz, yo necesitaba la guía de su Espíritu Santo. Y yo empecé a ayunar, el Espíritu Santo me hizo sentir, yo nunca había ayunado 40 días, nunca había pasado de 3 días de ayuno, siempre ayunaba 3 días y lo hacía cuando la iglesia convocaba ayuno, pero nunca yo me había propuesto ayunar yo sola en mi casa y proponérmelo hacer y hacerlo con disciplina. Y yo me acuerdo que encontré una gran bendición, amados hermanos, en ese ayuno. Comencé y fue muy difícil, como les dije al principio, el cuerpo se empezó a oponer, la carne no quiere, para nada, la carne no quiere que nosotros estemos buscando la presencia de Dios. Me puse muy débil los primeros días, los primeros 15 días, yo estaba muy débil, pero yo como lo hice, recuerdo que desde que me levantaba, en ocasiones empezaba desde la madrugada a buscar la presencia de Dios. Y desde que me levantaba lo entregaba hasta las 6 de la tarde. En muchas ocasiones ya lo entregaba a las 7 u 8 porque ya para mí el ingerir alimentos ya no era muy importante. Llegué a un momento donde comer ya no me sentía como cuando usted empieza un ayuno que ya quiere que llegue la hora para entregar para comer. Yo llegué a ese punto donde no, ni siquiera entregaba, amanecía así. Y seguía mi ayuno. Tú te vas a dedicar a buscar la presencia de Dios, a encerrarte en tu cuarto. Cierra tu cuarto o busca un lugar secreto de tu casa, lo más secreto que haya. No sé dónde, tal vez en tu terraza, tal vez en tu, en tu baño, tal vez en tu cuarto, tal vez en tu closet, tal vez en tu carro. Lo digo porque son lugares donde yo he buscado la presencia de Dios y no hay cosa más hermosa que buscar al Señor en lo secreto. Allí donde sabes que nadie te va a interrumpir o donde el enemigo no va a usar muchas cosas para poderte sacar de la presencia de Dios. Comienzas a orar. No te pongas tiempo, simplemente ve a oración y anhela estar ahí con Él. Empieza a hablar, habla despacio, habla con entendimiento, ora, no hay prisa, tienes muchas horas para estar en la presencia de Dios. Pasa ahí en la presencia de Dios, habla, ve con una lista, oye lo que te voy a decir. Escribe antes de que vayas a oración, escribe lo que tú le vas a decir al Señor, o sea, no literal, sino los temas de lo que tú quieres hablarle al Señor. Pon en una hoja que quieres hablar de ti, vaya. Y tienes algunas cosas en tu vida que tú necesitas tratar y pon ahí carácter, por decir así, pensamientos, emociones, depresión. Entonces tú empiezas a orar, empiezas a hablarle al Señor sobre tal vez tu ministerio, no lo sé,
tu hogar, tu matrimonio, tu esposo, tus hijos, tus vecinos, y empiezas tú a hacer una lista de lo que tú quieres hablar con el Señor en ese momento, lo ordenas, am, cómo quieres orar y te das tu tiempo en cada persona, te das tu tiempo a orar por cada punto que has puesto en tu página para orar, te das tu tiempo, oras. Tienes que darte un tiempo de adoración, tienes que darte un tiempo donde tú entras en adoración al Señor. A Él le encanta que lo adoremos, que le cantemos una adoración. Ojo en la adoración que te voy a decir. Busca alabanzas que vayan dirigidas a Él. Busca alabanzas que lo exalten a Él. Busca alabanzas que lo adoren, que lo enamoren a Él. Busca alabanzas, unas que a veces son de oración, como por ejemplo, hay una alabanza que me gusta mucho, que se llama Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Y esta oración. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, aleluya. Entonces, alabanzas como esas son como oración a Él, que te ayudan inclusive a ti a orar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, busca alabanzas que lo adoren, que ores tú, pero nunca alabanzas que vayan dirigidas a ti, que nunca alabanzas que vayan dirigidas a tus emociones y hacerte llorar, no, esas no. Entonces, adora al Señor porque Él ama a un adorador en espíritu. Él ama a un adorador. No puede faltar la lectura bíblica. Proponte cuántos capítulos bíblicos vas a leer. Tienes que tener en claro qué libro vas a leer, cuántos capítulos vas a leer. Y así te vas tú turnando. Por ejemplo, vas a leer el libro de los Hechos o todo el Nuevo Testamento, dependiendo del tiempo que tú vas a estar en el ayuno. Digamos, si vas a hacer 40 días como los hice yo, ok, entonces tú tomas y dices, voy a leer el Nuevo Testamento y voy a empezar, o quiero conocer la iglesia primitiva, voy a empezar a leer el libro de los Hechos, y comienzas a leer el libro de los Hechos, comienzas a comerte el libro de los Hechos. Lo digo a comerte es a estudiar el libro de los Hechos, y eso vas a hacer. Me dirás, pero ¿qué hizo en 40 días? ¿Solamente pasaba así encerrada? No, llegaba un momento que del horario donde yo ya estaba en la presencia, yo ya había hecho todo lo que había hecho, pasaba horas en la presencia del Señor, salía, atendía a mi hija, en ese entonces solo tenía a mi hija mayor, y salía, atendía hacia lo de mi casa, lo de mi hogar, y luego cuando ya estaba tranquila, mientras ya había hecho todo, me ponía a ver un testimonio, me ponía a escuchar alabanzas o una predicación que fuera de edificación para mi vida. Y así luego cuando ya terminaba de hacer todo eso, volví a estar en la presencia del Señor, volví a buscar su rostro en oración, en alabanza, y así se me iba básicamente el día. No te digo que hagas 40 días porque también para eso el Señor nos tiene que guiar. A mí me guió a hacerlo. Hice este tipo de ayunos 2 veces. Hice 2 ayunos de 40 días. Pero también hice ayunos de 20 días, ayunos de 15 días. En muchas ocasiones busqué al Señor en ayuno y oración. Me humillé delante de la presencia de Dios, me aparté de todas las cosas de este mundo y me sumergí, me aparté totalmente.
a tal grado, amados hermanos, que yo no recibía llamadas de nadie, mi teléfono estaba muerto, yo estaba con Dios, y muchas veces lo hice también para buscar su voluntad de decisiones que yo quería tomar, y yo necesitaba que el Señor hablara a mi vida, yo necesitaba que el Señor hiciera algo a mi vida. Y también hacerlo en secreto, O sea, no andarlo divulgando por todo el mundo, de que yo estoy, o a todas las redes sociales, de que yo estoy haciendo ayuno, de que es tanto tiempo de ayuno, porque te voy a decir una cosa. Mira, el hecho que tú ayunes no te hace más espiritual que otro. No, para nada. Porque inclusive al ir a ayuno y a oración, la gloria es para el Señor, porque fue Él el que te impulsó. Por su gracia y misericordia fue el que te impulsó a ir a ayuno. En Mateo 6, 16, 18 dice: cuando ayunéis, no seas austero como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, buscar al Señor en lo secreto, o sea, cuando ayunemos, que sea un ayuno secreto. El otro error que a veces hay en el momento de ayunar es, amados hermanos, que creemos que el ayuno es como venir y torcerle el brazo al Señor y decirle qué hacer a Él. Decirle: Señor, yo quiero, por decirlo así, quiero ganarme la lotería y voy a ayunar para que Dios me permita ganarme la lotería. No, porque tus propósitos de ayuno deben de ser basados a la voluntad de Dios. Porque si tú estás ayunando para obtener algo que delante de Dios es pecado, no vas a recibir respuesta. Muchas veces hay personas que se desilusionan, que dicen: el ayuno no sirve, la oración no sirve, el buscar al Señor no sirve, pero es que no te has puesto a pensar que tal vez lo estás haciendo de la manera equivocada. Y yo les quiero motivar a usted, amor hermano, que ayune. Mínimo ayune mínimo, ¿ok? Una vez a la semana, pero no es suficiente. Pero mínimo haga un ayuno una vez a la semana, o todo su fin de semana dedíquelo en ayuno y oración y búsqueda y lectura de la presencia de Dios. Si no va a ayunar, porque va a estar con su familia, gloria al Señor, porque también al Señor le agrada que atendamos nuestras familias. Pero no nos olvidemos de esta disciplina tan importante que es el ayuno, porque durante hacemos el ayuno, pues abarcamos otras disciplinas, como es la lectura, como es nuestro devocional, nuestra búsqueda con el Señor. Encontramos una gran bendición en muchas ocasiones, el bautismo del Espíritu Santo, viéndose reflejado en el hablar en lenguas. Pero el hablar en lenguas nos permite, amados hermanos, entrar como en otra dimensión en el mundo espiritual, que me gustaría hablar del hablar en lenguas, pero va a ser cuando el Señor nos prepare y hablar de ese tema. En caso que ustedes también quieran que yo hable sobre este tema, Ángel me dice y yo lo voy a hacer. Pero el hablar en lengua nos hace descubrir hasta los dones que Dios nos ha entregado. Se desarrollan los dones, inmediatamente empezamos a ver el desarrollo de nuestro don. Entonces, al buscar al Señor en ayuno, cuántas cosas nosotros encontramos en el ayuno. Y motivo a todo aquel que me está viendo a hacer ayuno. Empezamos a vivir cosas espirituales, como de las que yo les he comentado aquí en este video, por el cual he hecho este canal, para poderle comentar a usted mis experiencias espirituales. Es hermoso para mí compartirlo con alguien. Deseo con todo mi corazón que este video quede en tu corazón, quede en tu mente, que lo tengas presente. Yo estoy aquí hablando contigo, y quiero que te quedes con esto que te estoy hablando de ayunar, de que busques al Señor en el ayuno, y verás cómo vas a encontrar su rostro, verás cómo vas a escucharlo, verás cómo Él te va a hablar por sueños, verás cómo vas a entender su lenguaje.
cuando tú aflijas esa carne. Y es hermoso. Y esta enseñanza es la que más yo deseo. Yo sé que las otras enseñanzas como guerra espiritual o las experiencias que te cuento, pues da un poco de curiosidad y a veces gusta estar ahí. Pero esta que te estoy diciendo, sí deseo que quede en tu corazón y en tu mente, porque te va a ayudar muchísimo a asemejarte más a nuestro amado Jesucristo. Deseo que Dios te bendiga, deseo de veras que Dios te bendiga en todas las áreas de tu vida. Así que te motivo en el nombre de Jesús a que busques al Señor en ayuno. No esperes que tu pastor o que tus líderes te impulsen a ayunar. Te estoy impulsando hoy a que ayunes, a que establezcas un tiempo, que seas valiente, a que seas valiente y que ayunes y que verás que vas a encontrar la bendición de Dios en el ayuno. Que Dios te bendiga.